Oskar Dirlewanger, el comandante de las atrocidades, el monstruo de la brigada Dirlewanger. La escena: un pueblo en Bielorrusia, 1943. Las casas arden. Los gritos de los civiles llenan el aire. Entre el humo y el caos, un hombre con uniforme de las SS camina con paso tranquilo, casi casual. Su brigada acaba de masacrar a toda la población. Hombres, mujeres, niños, nadie se salvó. El hombre se detiene, enciende un cigarrillo y observa su trabajo como quien admira un cuadro. Luego se da la vuelta y ordena quemar lo que queda del pueblo. Mientras camina de regreso a su campamento, pasa junto a un grupo de sus soldados violando a varias mujeres antes de ejecutarlas. No interviene, no los detiene, simplemente asiente con aprobación. Su nombre era Oskar Dirlewanger, y lo que acabas de leer no fue un incidente aislado. Fue su rutina diaria durante años. Esta no es la historia de un soldado que combatió en la guerra. Esta es la historia de un criminal, un violador y un asesino que encontró en el régimen nazi el paraguas perfecto para convertir sus perversiones más oscuras en política militar oficial. Un hombre tan depravado que incluso otros oficiales de las SS, hombres ya endurecidos por años de violencia, presentaron quejas formales sobre su conducta. Esta es la historia de Oskar Dirlewanger, el comandante de la brigada Dirlewanger, un nombre que aún hoy causa escalofríos en Europa del Este, un nombre sinónimo de violaciones masivas, torturas indescriptibles y masacres tan brutales que superaban incluso los estándares sádicos del Tercer Reich. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son batallas heroicas ni estrategias militares brillantes. Son testimonios de supervivientes que vieron a este hombre y a su brigada convertir pueblos enteros en escenarios de horror. Son las últimas palabras de miles de personas que fueron torturadas, violadas, quemadas vivas por un hombre que no solo seguía órdenes, sino que disfrutaba cada segundo de sus atrocidades. Bienvenido al infierno personal de Oskar Dirlewanger, un infierno donde las reglas militares no existían, donde la disciplina fue reemplazada por la brutalidad descontrolada, donde el comandante no solo permitía las atrocidades, sino que las lideraba personalmente. Porque para Dirlewanger la guerra no era un deber, era una oportunidad para dar rienda suelta a cada impulso violento, a cada fantasía depravada, sin consecuencias, con el respaldo completo del Estado nazi. Comencemos por el principio, o más bien, por el final, porque la mejor manera de entender quién era Oskar Dirlewanger es viendo cómo murió, y su muerte, como su vida, estuvo rodeada de violencia. Junio de 1945. La guerra había terminado. Los aliados habían capturado a miles de oficiales nazis, y Dirlewanger era uno de los más buscados, no por sus logros militares, sino por la lista interminable de crímenes de guerra que había cometido. Cuando fue capturado, Dirlewanger fue internado en un campo de prisioneros francés. Los guardias franceses sabían exactamente quién era, conocían su reputación, conocían las atrocidades que había cometido, y durante varias semanas Dirlewanger fue golpeado, brutalmente, repetidamente. Los guardias no se molestaron en ocultar lo que estaban haciendo. Lo consideraban justicia poética, que el hombre que había torturado a tantos finalmente probara su propia medicina. Una noche, los golpes fueron demasiado lejos. El cuerpo de Dirlewanger fue encontrado sin vida en su celda. Oficialmente, la causa de muerte fue listada como problemas cardíacos. Extraoficialmente, todos sabían la verdad. Dirlewanger había sido torturado hasta la muerte por sus propios guardias. Algunos dirían que fue justicia, otros dirían que fue venganza,
pero todos estarían de acuerdo en una cosa. Oskar Dirlewanger murió experimentando una fracción del sufrimiento que había infligido sobre miles de personas. Pero la muerte no borra la historia, y la historia de Dirlewanger es una que debemos contar, no para glorificarlo, sino para entender hasta qué punto puede llegar la depravación humana cuando se combina con poder absoluto. Retrocedamos. Mucho antes de convertirse en el comandante más temido y odiado de las SS, Dirlewanger ya mostraba señales de lo que estaba por venir. Nacido en 1895 en Würzburg, Alemania, Oskar Dirlewanger creció en una familia de clase media. Nada en su infancia sugería que se convertiría en uno de los criminales de guerra más notorios de la historia. Era un estudiante promedio, un joven aparentemente normal, pero entonces llegó la Primera Guerra Mundial, y Dirlewanger encontró algo que le gustaba: la guerra, la violencia, el caos. Sirvió con distinción en el ejército alemán, resultó herido varias veces y fue condecorado por valentía. En el papel era un héroe de guerra, pero aquellos que sirvieron con él contaron una historia diferente. Hablaron de un hombre que disfrutaba la violencia más de lo normal, que buscaba excusas para participar en combate cuerpo a cuerpo, que parecía excitado, casi eufórico, en medio de la batalla. Cuando la guerra terminó, Dirlewanger intentó adaptarse a la vida civil. Estudió ciencias políticas, consiguió un trabajo en una oficina administrativa, intentó ser normal, pero la normalidad no le sentaba bien. Dirlewanger extrañaba la adrenalina de la guerra, extrañaba la violencia, extrañaba el poder sobre la vida y la muerte. Y entonces comenzó a buscar otras formas de satisfacer esos impulsos. En 1934, Dirlewanger fue arrestado por violación. La víctima era una niña de 13 años. Durante el juicio se reveló que no era la primera vez. Dirlewanger había estado abusando de menores durante años. La niña de 13 años fue simplemente la primera en denunciarlo. Dirlewanger fue declarado culpable y sentenciado a 2 años de prisión. 2 años, por múltiples violaciones de menores, pero incluso esa sentencia ridículamente leve fue demasiado para el sistema nazi. Dirlewanger tenía conexiones, tenía amigos en lugares altos, y cuando salió de prisión, esos amigos le consiguieron un puesto en las SS. Sí, leíste bien, un pedófilo convicto fue aceptado en las SS. La organización que supuestamente representaba la pureza racial y moral del pueblo alemán acogió con los brazos abiertos a un violador de niños. Y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el régimen nazi: que la moralidad era opcional, que los principios eran negociables, que lo único que importaba era la lealtad al Führer. Dirlewanger fue asignado inicialmente a tareas administrativas en España durante la Guerra Civil Española, pero pronto quedó claro que sus habilidades eran desperdiciadas detrás de un escritorio. Dirlewanger era útil en el campo, donde podía matar sin restricciones, y así, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Dirlewanger recibió una oportunidad única. Se le permitió formar su propia unidad militar, una unidad compuesta por los elementos más violentos y criminales que las SS podían encontrar: cazadores furtivos, criminales convictos, violadores, asesinos. Todos fueron reclutados para la brigada Dirlewanger. La idea era que estos hombres, demasiado violentos o criminales para servir en unidades regulares, podrían ser útiles en operaciones antipartisanas en el frente oriental. Lo que el alto mando nazi no anticipó fue que reunir a los criminales más violentos de Alemania y darles armas, autoridad y permiso implícito para hacer lo que quisieran crearía una de las unidades militares más brutales y depravadas en la historia de la guerra moderna.
La brigada Dirlewanger no era un ejército, era una banda de criminales armados con licencia estatal para torturar, violar y asesinar sin consecuencias. Y Dirlewanger no era su comandante, era su líder espiritual, el que daba el ejemplo, el que mostraba cómo se hacían las cosas. La brigada Dirlewanger fue desplegada principalmente en Bielorrusia y Polonia, donde su tarea oficial era combatir a los partisanos soviéticos. Pero combatir partisanos era solo un eufemismo conveniente para lo que realmente hacían: masacrar civiles. La táctica era simple y brutal. Cuando había informes de actividad partisana en una zona, la brigada Dirlewanger entraba en el pueblo más cercano. No importaba si había evidencia de que los aldeanos estuvieran ayudando a los partisanos, no importaba si había partisanos realmente allí. La brigada llegaba, rodeaba el pueblo, y entonces comenzaba el horror. Primero, reunían a todos los habitantes en la plaza central, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Luego separaban a las mujeres jóvenes, y entonces las violaciones comenzaban, en público, mientras el resto del pueblo observaba horrorizado. Los soldados de Dirlewanger violaban a las mujeres y niñas frente a sus familias, a veces durante horas. A veces participaban grupos de 10 o 20 soldados con una sola víctima, y Dirlewanger observaba. A veces participaba personalmente, otras veces simplemente fumaba un cigarrillo y disfrutaba del espectáculo. Cuando terminaban con las mujeres, comenzaba la masacre. Los hombres eran fusilados. Las mujeres y niños que sobrevivían las violaciones también eran ejecutados. Y luego, para asegurarse de que no quedara evidencia, el pueblo entero era incendiado. Este era el patrón, pueblo tras pueblo, semana tras semana, mes tras mes. Uno de los incidentes más documentados de las atrocidades de la brigada Dirlewanger ocurrió en la aldea de Yelnya en 1942. La brigada llegó bajo el pretexto de buscar partisanos. Encontraron una aldea de menos de 500 habitantes. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Los hombres jóvenes ya habían sido reclutados por el ejército soviético. La brigada reunió a todos los habitantes en el granero principal. Luego, cerraron las puertas y prendieron fuego al edificio. 400 personas fueron quemadas vivas. Los gritos podían escucharse a kilómetros de distancia. Los soldados de la brigada Dirlewanger se quedaron afuera, bebiendo vodka saqueado, riendo mientras escuchaban los gritos de agonía desde el interior. Cuando el fuego finalmente se apagó, Dirlewanger ordenó a sus hombres que revisaran los escombros para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes. Encontraron a 3 niños que habían logrado esconderse bajo los cuerpos de sus padres. Los niños fueron sacados y ejecutados con disparos en la cabeza. Este no fue un incidente aislado. Era la norma. Era lo que la brigada Dirlewanger hacía regularmente. Y lo peor de todo es que había reportes, había testimonios. Otros oficiales de las SS presentaron quejas sobre la conducta de Dirlewanger. Incluso Heinrich Himmler, el líder de las SS, recibió informes sobre las atrocidades de la brigada, pero no hizo nada, porque Dirlewanger era útil, porque infundía terror, porque su simple presencia en una zona hacía que los civiles dejaran de apoyar a los partisanos por miedo a represalias. Dirlewanger no era castigado por sus crímenes, era recompensado, fue promovido, fue condecorado, se convirtió en uno de los oficiales más temidos del Frente Oriental. Pero las atrocidades de la brigada Dirlewanger no se limitaban a las aldeas rurales. Durante el levantamiento de Varsovia en 1944, la brigada fue enviada para ayudar a sofocar la rebelión. Lo que hicieron en Varsovia fue tan brutal que incluso otros oficiales alemanes
lo documentaron en informes oficiales como excesivo e innecesario. La brigada Dirlewanger entró en el distrito de Wola en Varsovia. En 2 días masacraron a más de 40.000 civiles, 40.000 personas. En 48 horas no fueron bajas de combate, no partisanos armados. Fueron civiles, hombres, mujeres, niños, ejecutados sistemáticamente calle por calle. Las mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. Los niños fueron lanzados desde ventanas de edificios de varios pisos. Los ancianos fueron quemados vivos en sus casas. Un testigo polaco que sobrevivió escondiéndose en un sótano describió la escena. Vi a Dirlewanger personalmente. Estaba borracho. Todos estaban borrachos. Reían mientras mataban. Uno de los soldados estaba violando a una mujer, mientras otro le disparaba a su hijo en la cabeza. Y Dirlewanger simplemente observaba, fumando, como si estuviera viendo una película. Esta era la brigada Dirlewanger. No soldados, bestias, criminales desatados con uniforme militar. Y Dirlewanger era su líder, no por autoridad formal, sino porque era el más depravado de todos, el que mostraba el camino, el que demostraba que no había límite para la crueldad. Pero incluso dentro de este contexto de horror absoluto, había episodios específicos que destacaban por su sadismo particular. Durante una de las operaciones antipartisanas, la brigada capturó a un grupo de sospechosos de ayudar a los partisanos. Entre ellos, había varias familias completas. Dirlewanger ordenó un experimento. Quería ver cuánto dolor podía soportar una persona antes de morir. Seleccionó a un hombre al azar y ordenó que fuera torturado, pero no rápidamente, lentamente, durante horas. Le rompieron los dedos uno por uno, le quemaron la piel con cigarrillos, le cortaron pedazos de carne, y mientras tanto, Dirlewanger tomaba notas en un cuaderno pequeño, documentando las reacciones del hombre. Cuando el hombre finalmente murió después de varias horas de tortura, Dirlewanger simplemente seleccionó a otro y repitió el proceso. Hizo esto con 5 personas diferentes en un solo día. No había razón militar para esto. No estaba obteniendo información. No estaba cumpliendo una orden. Simplemente disfrutaba torturando a gente. Y el sistema le permitía hacerlo sin consecuencias. Esta era la realidad de Oskar Dirlewanger. No era un soldado cumpliendo su deber. No era un comandante siguiendo órdenes difíciles. Era un sádico, un violador, un asesino que había encontrado el sistema perfecto para satisfacer sus impulsos más oscuros. Y lo más aterrador de todo es que no estaba solo. Tenía una brigada entera de hombres igual de depravados que él. Hombres que habían sido reclutados específicamente por sus tendencias violentas. Hombres que veían en Dirlewanger no un monstruo, sino un modelo a seguir. Esto creó una cultura de violencia tan extrema que incluso en el contexto del Frente Oriental, donde las atrocidades eran comunes, la brigada Dirlewanger se destacaba como excepcionalmente brutal. Otros oficiales alemanes evitaban trabajar con ellos. Los soldados regulares de la Wehrmacht pedían no ser asignados a operaciones conjuntas con la brigada. Incluso algunos miembros de las SS expresaban disgusto por los métodos de Dirlewanger. Pero nada de esto importaba, porque Dirlewanger tenía protección desde arriba, tenía amigos poderosos que valoraban su efectividad más que se preocupaban por su moralidad, y así las atrocidades continuaban. Pueblo tras pueblo, masacre tras masacre, violación tras violación. La brigada Dirlewanger se convirtió en sinónimo de terror en Europa del Este. Los civiles preferían huir y abandonar sus hogares antes que arriesgarse a un encuentro con la brigada. Los partisanos, hombres endurecidos acostumbrados a la guerra brutal,
consideraban a Dirlewanger y su brigada como el enemigo más peligroso y depravado que enfrentaban. Pero a medida que la guerra avanzaba y los soviéticos empezaban a empujar a los alemanes de vuelta, la situación de la brigada Dirlewanger comenzó a deteriorarse. En 1945, con Berlín rodeada y el Tercer Reich colapsando, la brigada fue enviada a defender la capital. Pero entonces la disciplina ya era inexistente. Los hombres estaban constantemente borrachos, saqueaban indiscriminadamente. Y cuando llegaron los soviéticos, la brigada se desintegró. Dirlewanger intentó huir. Cambió su uniforme por ropa civil e intentó desaparecer en el caos del colapso alemán, pero fue capturado por soldados franceses semanas después, y entonces comenzó su calvario final. Los guardias franceses no tenían interés en darle un trato humanitario. Sabían quién era, sabían lo que había hecho, y decidieron que merecía experimentar una fracción del dolor que había causado. Dirlewanger fue golpeado diariamente. No interrogatorios, solo golpizas. Los guardias se turnaban. A veces usaban sus puños, otras veces usaban palos. El objetivo no era extraer información, era causar dolor. Y después de varias semanas de esto, el cuerpo de Dirlewanger simplemente no pudo más. Su corazón se detuvo, o quizás sus órganos internos colapsaron por el trauma. La autopsia nunca fue concluyente. Oficialmente murió de causas naturales. Extraoficialmente fue torturado hasta la muerte. Algunos dirán que fue justicia poética, que el hombre que había torturado a tantos finalmente recibió su merecido. Otros dirán que incluso esa muerte fue demasiado misericordiosa para lo que había hecho. Pero independientemente de cómo murió, una cosa es cierta. Oskar Dirlewanger nunca enfrentó un juicio formal. Nunca fue juzgado por sus crímenes. Nunca fue declarado culpable públicamente. Nunca tuvo que escuchar los testimonios de sus víctimas. Murió sin rendir cuentas apropiadas por las decenas de miles de personas que había asesinado, torturado y violado. Y eso es una injusticia que debemos reconocer. Porque las víctimas de Dirlewanger merecían ver justicia, merecían ver a su torturador enfrentar las consecuencias de sus actos en un tribunal. Merecían que el mundo supiera exactamente lo que había hecho. Pero no lo obtuvieron. Y esa es otra atrocidad, en una larga lista de atrocidades asociadas con el nombre de Oskar Dirlewanger. Ahora, décadas después de su muerte, debemos preguntarnos, ¿qué lección podemos extraer de la historia de Dirlewanger? La primera lección es obvia, que sistemas que permiten la impunidad crean monstruos. Dirlewanger no habría podido hacer lo que hizo sin el respaldo del régimen nazi, sin las estructuras de poder que lo protegían, sin la ideología que deshumanizaba a sus víctimas. La segunda lección es más sutil, que la moralidad individual importa, porque incluso dentro del contexto del régimen nazi, incluso en el frente oriental donde las atrocidades eran comunes, Dirlewanger se destacaba como excepcionalmente brutal. Había elecciones. Siempre hay elecciones. Y Dirlewanger eligió, una y otra vez, la opción más cruel, más sádica, más depravada. La tercera lección es que el pasado no está tan distante como nos gustaría pensar. Los sobrevivientes de las atrocidades de Dirlewanger, aquellos que tuvieron la suerte de escapar, vivieron hasta hace muy poco. Algunos todavía están vivos. Sus testimonios no son historia antigua, son memoria viva. Y es nuestra responsabilidad escuchar esos testimonios, aprender de ellos, asegurarnos de que el nombre de Oskar Dirlewanger sea recordado no como un héroe, no como un soldado valiente, sino como lo que realmente era, un criminal, un violador, un asesino masivo que utilizó la guerra como excusa para satisfacer sus impulsos más oscuros.
La historia de Dirlewanger no es una historia de guerra, es una historia de depravación humana, de hasta dónde puede llegar una persona cuando se elimina toda restricción moral, toda consecuencia legal, toda empatía humana. Es una advertencia de que los monstruos no son criaturas míticas, son personas reales, y bajo las circunstancias adecuadas pueden causar un horror inimaginable. Oskar Dirlewanger murió en 1945, pero su legado de terror vive en la memoria de las comunidades que destruyó, en los testimonios de los supervivientes, en las fosas comunes que todavía se descubren en Europa del Este, y en nuestra responsabilidad colectiva de asegurarnos de que nunca permitamos que surja otro hombre como él. Porque si hay algo que la historia de Dirlewanger nos enseña, es que el mal no es abstracto, es concreto, es específico. Es un hombre con poder y sin conciencia, decidiendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Y la única defensa contra eso es la vigilancia, la justicia, el rechazo absoluto de cualquier sistema que permita tal impunidad. Nunca más. Esa es la promesa que debemos hacer, no solo a las víctimas de Dirlewanger, sino a todas las víctimas de atrocidades en toda la historia. Nunca más permitiremos que un hombre como Oskar Dirlewanger tenga poder. Nunca más permitiremos que la brutalidad sea recompensada. Nunca más permitiremos que el sadismo se convierta en política. Nunca más. Esta es la lección final de Oskar Dirlewanger, el comandante de la brigada más brutal de las SS, el violador, el torturador, el asesino masivo que murió sin enfrentar justicia apropiada. Su muerte no fue el final, fue solo el comienzo de nuestra responsabilidad, la responsabilidad de recordar, la responsabilidad de aprender, la responsabilidad de prevenir. Y mientras sigamos contando esta historia, mientras sigamos recordando su nombre, no para glorificarlo, sino para condenarlo, mientras sigamos enseñando a las generaciones futuras sobre los horrores que cometió, estaremos cumpliendo esa responsabilidad. Estaremos asegurándonos de que Oskar Dirlewanger y hombres como él nunca más tengan el poder de infligir tal horror sobre la humanidad. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra obligación, y esa es la única forma de honrar la memoria de aquellos que sufrieron y murieron bajo su régimen de terror. Nunca olvidaremos las víctimas, nunca justificaremos a los perpetradores y nunca permitiremos que esto vuelva a suceder. Martin Sommer, el verdugo de Buchenwald. El hombre del sótano de la muerte. La puerta de acero se abre con un chirrido que resuena en el pasillo subterráneo. Escalones de piedra descienden hacia la oscuridad. Un olor nauseabundo sube desde las profundidades. Olor a sangre seca, a muerte, a sufrimiento concentrado en un espacio cerrado. Un hombre baja los escalones con paso tranquilo. Lleva su uniforme de las SS impecable, botas negras relucientes. En sus manos, un juego de llaves que tintinean con cada paso. Detrás de él, dos guardias arrastran a un prisionero. El hombre está aterrorizado. Sabe dónde está. Sabe quién es el hombre de las botas negras. Y sabe que muy probablemente no volverá a ver la luz del sol. El hombre del uniforme se detiene frente a una puerta de madera reforzada. La abre. El interior es una celda pequeña, húmeda, con manchas oscuras en las paredes de concreto. Manchas que ningún intento de limpieza ha podido eliminar completamente. Manchas de sangre de los que estuvieron aquí antes. El hombre del uniforme sonríe. Una sonrisa fría, casi mecánica. Luego mira al prisionero directamente a los ojos y dice 4 palabras que se han quedado grabadas en los testimonios de los supervivientes de Buchenwald. Bienvenido a mi sótano. Su nombre era Martin Sommer, y durante años
Ese sótano en el campo de concentración de Buchenwald fue su reino personal, un reino de tortura, experimentación médica y muerte, un lugar donde las reglas normales, incluso las brutales reglas de los campos de concentración, no aplicaban, donde Sommer tenía libertad absoluta para hacer lo que quisiera con los prisioneros que caían en sus manos. Esta no es la historia de un campo de concentración. Esta es la historia de un hombre que convirtió una parte específica de ese campo en su laboratorio personal de sufrimiento humano. Un hombre que no se contentaba con ejecutar prisioneros de forma rápida y eficiente. Un hombre que necesitaba experimentar, probar, ver hasta dónde podía llegar el cuerpo humano antes de romperse completamente. Esta es la historia de Martin Sommer, el verdugo de Buchenwald, el hombre del sótano, el demonio de la prisión del búnker, un hombre cuya crueldad era tan extrema que incluso otros oficiales de las SS expresaban preocupación. Un hombre que convertía la tortura en un arte meticuloso y documentado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son estadísticas distantes, son testimonios directos de hombres que sobrevivieron al sótano de Sommer, hombres que vieron sus métodos, hombres que escucharon los gritos de aquellos que no tuvieron la suerte de sobrevivir, hombres que, décadas después, todavía se despertaban por las noches recordando ese olor, ese sonido, esa oscuridad. Bienvenido al mundo de Martin Sommer, un mundo donde el sufrimiento no era un medio para un fin, era el fin en sí mismo, donde cada grito, cada súplica, cada momento de agonía era cuidadosamente observado, medido, documentado. Porque para Sommer la tortura no era trabajo, era investigación, era curiosidad, era la expresión de algo profundamente roto en su psicología que encontró en el sistema nazi el ambiente perfecto para florecer sin restricciones. Comencemos, como siempre, por el final, porque la mejor forma de entender quién era Martin Sommer es viendo cómo terminó su historia. Y su final es quizás la mayor injusticia de todas. 1971, prisión de Bayreuth, Alemania Occidental. Un hombre de edad avanzada camina hacia las puertas de la prisión. Lleva una pequeña maleta con sus pertenencias. Ha cumplido su condena. Después de años en prisión, Martin Sommer es un hombre libre. Libre. Esa palabra parece obscena cuando piensas en lo que hizo, cuando piensas en las decenas, quizás cientos de personas que torturó hasta la muerte en el sótano de Buchenwald, cuando piensas en los experimentos médicos que realizó sin anestesia, sin compasión, sin la más mínima consideración por el sufrimiento humano. Martin Sommer fue juzgado, fue declarado culpable, fue sentenciado, pero nunca cumplió cadena perpetua como debía. Por razones de salud, por decisiones políticas, por un sistema legal que estaba más interesado en cerrar el pasado que en hacer justicia real, Sommer fue liberado y vivió años después de su liberación, años que sus víctimas nunca tuvieron, años de paz que nunca merecieron aquellos que murieron gritando en su sótano. Cuando Sommer salió de prisión ese día de 1971, algunos periodistas le preguntaron si tenía algo que decir, si sentía remordimiento, si pedía perdón a las familias de sus víctimas. Sommer los miró con esa misma expresión fría que había tenido cuando descendía a su sótano décadas atrás, y respondió con una sola frase que resume perfectamente quién era este hombre. Solo hacía mi trabajo. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento de culpa. No hubo ni siquiera la mínima muestra de que entendía la magnitud del horror que había causado. Para Martin Sommer, hasta el final de sus días, él era simplemente un funcionario que había cumplido con su deber. Y si ese deber incluía torturar gente hasta la muerte,
Bueno, alguien tenía que hacerlo. Esta es la mentalidad que debemos entender si queremos comprender realmente quién era Martin Sommer. No era un loco descontrolado. No era un sádico que actuaba en explosiones de violencia irracional. Era algo mucho más aterrador. Era un burócrata de la crueldad, un administrador del sufrimiento, un hombre que podía torturar a alguien durante horas y luego ir a cenar con total normalidad, que podía documentar meticulosamente sus experimentos médicos en prisioneros humanos y luego pasar el fin de semana con su familia. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo llegó a convertirse en el verdugo de Buchenwald, debemos retroceder mucho antes del sótano, mucho antes de Buchenwald, a los orígenes de Martin Sommer. Martin Sommer nació en 1915 en una pequeña ciudad de Alemania. Su familia era de clase trabajadora. Su padre era comerciante, su madre, ama de casa. Una familia aparentemente normal en todos los sentidos. Sommer creció durante el caos de la República de Weimar. Vio la hiperinflación, vio el desempleo masivo, vio el resentimiento y la humillación que muchos alemanes sentían después de la Primera Guerra Mundial. Y como muchos jóvenes de su generación, vio en el nazismo una respuesta a ese caos. A los 18 años, Sommer se unió a las SS, no porque fuera particularmente ideológico, no porque tuviera un odio visceral hacia los judíos o los enemigos políticos del Reich. Se unió porque las SS ofrecían estabilidad, ofrecían un salario, ofrecían estatus, ofrecían un futuro en un país donde el futuro parecía muy incierto para muchos jóvenes. Esta es una parte importante de la historia que debemos entender. Martin Sommer no nació monstruo. Nació como un niño normal en circunstancias normales. Pero las circunstancias cambiaron, y Sommer, como muchos otros, eligió un camino que transformaría quién era fundamentalmente. Su entrenamiento en las SS fue riguroso. Le enseñaron disciplina, le enseñaron obediencia absoluta, le enseñaron a ver a ciertos grupos de personas como subhumanos que no merecían compasión, y descubrió que era muy bueno siguiendo órdenes, muy bueno sin cuestionar, muy bueno desconectando cualquier sentimiento de empatía. En 1938, a los 23 años, Martin Sommer fue asignado al campo de concentración de Buchenwald. Buchenwald, ubicado cerca de Weimar en el centro de Alemania, era uno de los campos más grandes del sistema nazi. No era un campo de exterminio puro como Auschwitz o Treblinka. Era un campo de trabajo forzado, un lugar donde los prisioneros morían lentamente por agotamiento, hambre, enfermedad y brutalidad, en lugar de ser gaseados inmediatamente. Pero dentro de Buchenwald había áreas especiales, secciones donde se realizaban tareas específicas. Y una de esas secciones era la prisión del campo, conocida como el búnker. El búnker era donde enviaban a los prisioneros que habían cometido infracciones dentro del campo. Intento de escape, robo de comida, desobediencia, sabotaje. Cualquier acto que las autoridades del campo consideraran que merecía castigo especial más allá del sufrimiento diario del campo. Y en el búnker había un sótano donde se aplicaban los castigos más severos, un sótano donde los prisioneros podían ser interrogados con métodos que incluso para los estándares brutales de los campos de concentración eran extremos. Y en 1940, Martin Sommer fue puesto a cargo de ese sótano. Para muchos hombres, ser asignado a supervisar una prisión dentro de un campo de concentración habría sido simplemente otro trabajo administrativo, mantener el orden, aplicar castigos cuando fuera necesario, seguir las reglas establecidas. Pero Sommer vio en esa asignación algo diferente, vio una oportunidad.
una oportunidad para tener poder absoluto sobre seres humanos indefensos, una oportunidad para experimentar, para probar los límites del sufrimiento humano, para satisfacer una curiosidad oscura sobre cuánto dolor podía infligir antes de que alguien muriera. Y el sistema nazi no solo le permitió hacer esto, lo facilitó, lo aprobó implícitamente, porque en el universo moral completamente invertido de los campos de concentración, la crueldad no era un defecto, era una característica deseable. Los primeros meses de Sommer en el búnker fueron, según los registros, relativamente normales para los estándares de los campos. Administraba castigos, supervisaba interrogatorios, mantenía la disciplina entre los prisioneros del búnker, pero lentamente, gradualmente, comenzó a expandir sus métodos, a experimentar con nuevas formas de tortura, a mantener registros detallados de cómo respondían los prisioneros a diferentes tipos de dolor. Uno de los primeros métodos que Sommer desarrolló fue lo que llamaba el palo. Era exactamente lo que suena. Los prisioneros eran amarrados a un palo horizontal, boca abajo, con manos y pies atados. Luego, Sommer los golpeaba con una vara en la espalda y las nalgas, no de forma rápida y brutal, de forma lenta y metódica. Contaba los golpes, anotaba las reacciones, medía cuánto tiempo pasaba antes de que el prisionero perdiera la conciencia, y luego, cuando el prisionero se desmayaba, lo revivía con agua fría y continuaba. Este no era castigo, era experimentación. Era Sommer usando cuerpos humanos para satisfacer su curiosidad sobre los límites del dolor. Pero el palo era solo el comienzo, porque Sommer descubrió que disfrutaba de esto, que le fascinaba observar cómo reaccionaban las personas al sufrimiento extremo, y cuanto más lo hacía, más elaborados se volvían sus métodos. Desarrolló lo que llamaba las celdas de pie. Eran espacios tan pequeños que un prisionero apenas podía estar de pie, pero no podía sentarse ni acostarse. Los prisioneros eran encerrados allí durante días, a veces semanas, sin comida, sin agua excepto cantidades mínimas, sin luz, sin sonido excepto sus propios pensamientos. Sommer documentó meticulosamente cuánto tiempo podían sobrevivir los prisioneros en estas condiciones. Anotaba cuándo comenzaban a alucinar, cuándo perdían el control de sus funciones corporales, cuándo empezaban a suplicar y cuándo finalmente morían. Para él, estos no eran seres humanos, eran sujetos de prueba, material de investigación, datos para sus registros personales. Uno de los supervivientes de Buchenwald, un prisionero político alemán llamado Emil Karlebach, escribió después de la guerra sobre su encuentro con Sommer. Karlebach había sido enviado al búnker por supuestamente organizar resistencia entre los prisioneros. Karlebach describe cómo Sommer bajó al sótano donde él estaba encerrado, cómo Sommer no gritó ni amenazó, simplemente habló con voz tranquila, casi amable. Le explicó que iba a hacerle algunas preguntas y que si Karlebach no respondía satisfactoriamente, habría consecuencias. Las preguntas comenzaron. Karlebach, sabiendo que cualquier información que diera podría poner en peligro a otros prisioneros, se negó a responder. Sommer asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, como si fuera parte del proceso. Luego ordenó a los guardias que ataran a Karlebach al palo. Lo que siguió fue, en palabras de Karlebach, la experiencia más dolorosa de su vida. Sommer lo golpeó metódicamente. 25 golpes. Pausa. 10 golpes más. Otra pausa. Y así sucesivamente. Entre golpes, Sommer repetía las preguntas, calmadamente, sin ira, solo como si estuviera siguiendo un protocolo experimental. Karlebach perdió la cuenta de cuántos golpes recibió. Perdió la consciencia varias veces. Cada vez, Sommer lo revivía y continuaba. Cuando finalmente terminó,
después de lo que Carlebach estimó fueron varias horas, Sommer ordenó que lo llevaran de vuelta a su celda. Carlebach sobrevivió, pero quedó marcado de por vida, no solo físicamente, aunque las cicatrices en su espalda nunca desaparecieron completamente, sino psicológicamente. Décadas después, Carlebach testificaría en el juicio de Sommer, y cuando describió esa experiencia, su voz temblaba. El terror de ese sótano nunca lo abandonó completamente, pero Carlebach fue uno de los afortunados, porque muchos prisioneros que bajaron a ese sótano nunca volvieron a subir. A medida que la guerra progresaba y el sistema de campos de concentración se expandía, Buchenwald recibía cada vez más prisioneros, y con más prisioneros venían más infracciones, más razones para enviar gente al búnker, más sujetos para los experimentos de Sommer, y Sommer escaló sus métodos. Comenzó a realizar experimentos médicos, no bajo la supervisión de doctores de las SS entrenados, no como parte de algún programa de investigación oficial, simplemente porque quería ver qué pasaba. Inyectaba sustancias en los prisioneros. A veces eran químicos que había conseguido del departamento médico del campo. A veces eran mezclas que él mismo preparaba. Quería ver cómo reaccionaban los cuerpos, cuánto tiempo tardaban en mostrar síntomas, cuánto sufrían antes de morir. No había propósito científico, no había hipótesis que probar, solo curiosidad sádica. Uno de los experimentos más horrendos documentados involucró el ahorcamiento parcial. Sommer había notado que cuando los prisioneros eran ahorcados, algunos sobrevivían si eran cortados a tiempo. Decidió investigar exactamente cuánto tiempo podía colgar a alguien antes de que el daño cerebral fuera irreversible. Colgaba a prisioneros, los cronometraba, los cortaba justo antes de la muerte, los revivía y documentaba el daño neurológico resultante. Algunos prisioneros quedaban con daño cerebral permanente. Algunos morían días después por complicaciones. Algunos, los pocos afortunados, sobrevivían relativamente intactos. Y Sommer anotaba todo: tiempos, reacciones, resultados, como si estuviera realizando un estudio científico legítimo en lugar de torturar gente para satisfacer su curiosidad mórbida. Otro método que Sommer desarrolló era la privación de sueño extrema. Esto no era nuevo en el contexto de interrogatorios, pero Sommer lo llevó a extremos. Mantenía a prisioneros despiertos durante días usando una combinación de ruido constante, luz brillante, golpes cada vez que comenzaban a cabecear y agua fría. Quería ver exactamente cuánto tiempo podía un ser humano permanecer despierto antes de que su mente se rompiera completamente. Documentó que después de aproximadamente 5 días sin dormir, la mayoría de los prisioneros comenzaban a alucinar severamente. Después de 7 días, muchos perdían completamente el contacto con la realidad. Después de 10 días, si sobrevivían tanto, quedaban en estados catatónicos de los que muchos nunca se recuperaban. Y todo esto lo hacía en ese sótano, en ese espacio cerrado y oscuro donde los gritos no podían ser escuchados por el resto del campo, donde Sommer era el amo absoluto. Los guardias que trabajaban bajo Sommer testificaron después de la guerra que él era diferente a otros oficiales de las SS. No bebía, no se jactaba de sus actos, no parecía disfrutar el poder en el sentido tradicional. En cambio, era meticuloso, tranquilo, organizado, trataba la tortura como si fuera trabajo de oficina, llegaba a su turno, descendía al sótano, realizaba sus experimentos, documentaba sus resultados y luego regresaba a su alojamiento como si hubiera pasado el día archivando documentos. Esta normalidad es quizás más aterradora que si hubiera sido un sádico, descontrolado,
porque demuestra que Sommer había deshumanizado completamente a sus víctimas. No eran personas sufriendo, eran problemas a resolver, datos a recopilar, experimentos a completar. Uno de los testimonios más impactantes sobre Sommer vino de un médico prisionero que trabajaba en la enfermería del campo. Este médico, cuyo nombre era protegido en los registros del juicio, fue ocasionalmente llamado al búnker para tratar a prisioneros que Sommer había torturado, pero que aún no quería que murieran. El médico describió una escena que nunca olvidaría. Fue llamado al sótano para tratar a un prisionero que Sommer había estado torturando durante 3 días. El prisionero estaba en un estado deplorable. Múltiples huesos rotos, quemaduras, signos de deshidratación severa, apenas consciente. El médico comenzó a tratar las heridas lo mejor que podía con los limitados suministros disponibles, y mientras trabajaba, Sommer estaba parado a su lado, no supervisando amenazadoramente, simplemente observando, como un estudiante interesado observando a un profesor. En un momento, Sommer preguntó al médico sobre el tiempo de recuperación esperado. El médico, asombrado, preguntó por qué importaba. Sommer respondió, con total naturalidad, que necesitaba saber cuándo podría continuar con la siguiente fase del experimento. El prisionero era, para Sommer, simplemente un experimento en curso, un proyecto que tenía que pausar temporalmente para que el sujeto no muriera prematuramente arruinando los datos. El médico terminó su trabajo y salió del sótano. Más tarde testificaría que ese momento fue cuando entendió verdaderamente la profundidad de la depravación de Sommer. No era simplemente cruel, era científicamente cruel. Había convertido el sufrimiento humano en una metodología. A medida que la guerra continuaba y la situación de Alemania se deterioraba, las condiciones en Buchenwald empeoraban. Más prisioneros, menos comida, más enfermedades, más muertes. Pero el sótano de Sommer continuaba funcionando. Si acaso, se intensificaba, porque con el caos creciente en el campo había menos supervisión, menos preguntas sobre qué pasaba en el búnker, menos control sobre los métodos de Sommer, y Sommer aprovechó esa libertad expandida. Desarrolló lo que llamaba el tratamiento de inmersión. Llenaba una tina con agua helada, sumergía a los prisioneros completamente, los mantenía bajo el agua hasta que perdían la conciencia. Luego los sacaba, los revivía y repetía el proceso. Quería documentar cuántas veces podía hacer esto antes de que el corazón del prisionero simplemente se detuviera. Desarrolló el tratamiento de calor. Encerraba a prisioneros en una pequeña celda con radiadores industriales encendidos al máximo. La temperatura en la celda alcanzaba niveles insoportables. Los prisioneros se deshidrataban rápidamente. Algunos sufrían golpes de calor. Algunos morían. Sommer documentaba todo. Desarrolló el tratamiento de hambre extrema. Esto no era simplemente negar comida a los prisioneros, algo que ya era común en los campos. Era negar comida mientras simultáneamente aumentaba el gasto energético del cuerpo a través de tortura física. Quería ver exactamente cuánto tiempo podía un cuerpo humano funcionar en esas condiciones antes del colapso total. Cada uno de estos métodos era documentado meticulosamente. Sommer mantenía cuadernos llenos de observaciones, tiempos, reacciones, resultados, como si fuera un científico legítimo realizando investigación valiosa en lugar de un torturador satisfaciendo impulsos sádicos. Y aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Algunos de los métodos de Sommer eventualmente fueron adoptados por otros campos, no porque hubiera compartido formalmente sus hallazgos, sino porque otros oficiales de las SS que visitaban Buchenwald
Ocasionalmente observaban sus técnicas y las llevaban a sus propios campos. El sadismo de Minnow Simpson Sommer, su enfoque metódico hacia la tortura, se convirtió en parte del conocimiento institucional del sistema de campos de concentración. Su legado no fueron solo las personas que mató directamente, fue la influencia que sus métodos tuvieron en cómo otros torturadores operaban. Pero no todo en el sótano de Sommer era experimentación fría y calculada. Había momentos donde su máscara de profesionalismo científico caía, momentos donde la crueldad pura emergía. Los supervivientes recuerdan episodios donde Sommer parecía perder la paciencia, donde golpeaba a prisioneros no metódicamente, sino con furia, donde gritaba y amenazaba, donde la fachada del experimentador desapasionado se resquebrajaba y revelaba algo más oscuro debajo. Estos episodios eran raros, pero cuando ocurrían eran terribles, porque demostraban que debajo de la calma exterior de Sommer había emociones violentas que normalmente mantenía bajo control estricto. Un superviviente recordó un incidente donde Sommer estaba interrogando a un prisionero comunista sobre una supuesta célula de resistencia dentro del campo. El prisionero insistía en que no sabía nada. Sommer, normalmente paciente durante interrogatorios, de repente explotó. Golpeó al prisionero repetidamente en la cara. Gritó que estaba cansado de mentiras, que había formas de hacer que la gente hablara. Luego, tan repentinamente como había comenzado, Sommer se detuvo. Respiró profundamente, recuperó su compostura y continuó el interrogatorio con su tono tranquilo habitual, como si nada hubiera pasado. Este incidente demuestra algo importante sobre la psicología de Sommer. No era un robot sin emociones, tenía impulsos violentos, tenía ira, pero había aprendido a canalizarlos, a controlarlos, a convertirlos en algo que parecía profesional y sistemático en lugar de caótico y emocional, y eso, en muchos sentidos, lo hacía más peligroso, porque significaba que su crueldad no era explosiva e impredecible, era constante y sostenida. En 1943, Buchenwald recibió un nuevo comandante. Este comandante, preocupado por mantener cierta apariencia de orden y procedimiento apropiado, comenzó a hacer inspecciones más frecuentes del campo, incluyendo el búnker. Durante una de estas inspecciones, el comandante bajó al sótano de Sommer. Lo que vio lo perturbó, no por compasión hacia los prisioneros, sino porque incluso para los estándares de las SS, lo que Sommer estaba haciendo parecía excesivo y mal documentado oficialmente. El comandante ordenó una investigación. Varios guardias fueron interrogados sobre los métodos de Sommer. Los cuadernos de Sommer fueron revisados y surgió un cuadro preocupante. Sommer estaba, según la investigación, excediendo su autoridad. Estaba realizando experimentos sin aprobación oficial. Estaba manteniendo registros personales que deberían ser documentos oficiales del campo. Estaba, en esencia, operando su propio programa de tortura privado dentro de la estructura oficial del campo. Normalmente, esto habría resultado en el arresto de Sommer y posiblemente un juicio militar de las SS. Pero estos no eran tiempos normales. La guerra estaba en pleno apogeo. El sistema de campos necesitaba personal experimentado, y Sommer, a pesar de sus métodos cuestionables, era efectivo en mantener el control sobre los prisioneros del búnker. Así que el comandante hizo algo que resume perfectamente la bancarrota moral del sistema nazi. Le ordenó a Sommer que mantuviera mejor documentación oficial, que obtuviera aprobaciones por escrito para sus experimentos más extremos, que operara dentro de los canales apropiados. No le ordenó que detuviera la tortura. No le ordenó que tratara a los prisioneros con más humanidad, solo que hiciera su crueldad más burocráticamente correcta. Y Sommer obedeció. Comenzó a llenar formularios,
a obtener firmas de superiores, a documentar sus métodos en reportes oficiales en lugar de solo en sus cuadernos personales. La tortura continuó, pero ahora era tortura apropiadamente autorizada. Tortura con el sello de aprobación de la burocracia nazi. Esta es una de las lecciones más importantes de la historia de Martin Sommer, que el mal sistémico no siempre se parece al caos y la anarquía. A veces se parece al papeleo y los procedimientos. A veces el horror más grande es el horror que ha sido institucionalizado, normalizado, convertido en política oficial. A medida que 1944 avanzaba, las noticias de los frentes de batalla eran cada vez peores para Alemania. Los soviéticos avanzaban desde el este. Los aliados habían desembarcado en Normandía y avanzaban desde el oeste. El Reich estaba siendo aplastado desde ambos lados. Dentro de Buchenwald, los prisioneros comenzaban a susurrar sobre liberación, sobre supervivencia, sobre que quizás, si podían aguantar un poco más, vivirían para ver el final del campo. Pero en el sótano de Münzendonis en Sommer nada cambiaba. Las torturas continuaban, los experimentos continuaban. Como si Sommer existiera en una burbuja separada de la realidad externa, como si la guerra que se perdía, el Reich que se colapsaba, no tuvieran ninguna relevancia para su trabajo. Algunos historiadores han especulado que Sommer intensificó sus actividades hacia el final de la guerra, que sabiendo que el tiempo se acababa, quería completar tantos experimentos como fuera posible, que había una urgencia en su crueldad que no existía antes. Los testimonios de supervivientes apoyan parcialmente esta teoría. Recuerdan que en los últimos meses antes de la liberación, el sótano estaba constantemente ocupado, que Sommer parecía trabajar turnos más largos, que había más gritos, más prisioneros bajando, menos prisioneros volviendo a subir. Pero también es posible que esto sea simplemente un reflejo del caos general del campo en sus últimos días, con más prisioneros llegando de campos que estaban siendo evacuados, con menos comida y recursos, con más infracciones y más castigos. Independientemente de la razón, lo que está claro es que Sommer continuó su trabajo hasta literalmente el último momento posible. Abril de 1945. Las tropas americanas estaban a kilómetros de Buchenwald. El sonido de la artillería podía escucharse en la distancia. Los guardias de las SS comenzaban a abandonar el campo, cambiando sus uniformes por ropa civil, intentando desaparecer antes de que llegaran los libertadores, y Martin Sommer estaba en su sótano, todavía torturando, todavía experimentando, hasta el momento en que otros guardias bajaron y le dijeron que tenían que irse, que los americanos llegarían en horas, que si no huían ahora serían capturados. Sommer, según los testimonios, no quería irse. Argumentó que su trabajo no estaba completo, que tenía experimentos en curso, que necesitaba más tiempo. Finalmente, fue convencido de evacuar. Dejó el Punzenmassen sótano. Dejó sus cuadernos. Dejó a los prisioneros que estaban en medio de sus torturas. Y huyó. El 11 de abril de 1945, las tropas americanas liberaron Buchenwald. Lo que encontraron los horrorizó. Miles de prisioneros en estados de inanición extrema, montañas de cadáveres, evidencia de atrocidades sistemáticas. Y cuando los soldados americanos bajaron al sótano del búnker, encontraron algo que los impactó incluso después de todo lo que habían visto. Las celdas de tortura de Sommer, las manchas de sangre que cubrían las paredes, los instrumentos de tortura cuidadosamente organizados, los cuadernos llenos de observaciones sobre sufrimiento humano. Uno de los oficiales americanos que investigó el sótano escribió en su reporte: «He visto muchos horrores en esta guerra, pero este lugar es diferente. Este lugar fue diseñado específicamente para causar el máximo sufrimiento posible.
Quien sea que trabajara aquí no era solo cruel, era metódicamente, científicamente cruel. Los supervivientes comenzaron a testificar sobre Martin Sommer, sobre sus métodos, sobre el terror que su nombre causaba, sobre las personas que habían visto bajar a ese sótano y nunca volver. Y comenzó la búsqueda de Sommer. Martin Sommer no fue capturado inmediatamente después de la liberación. Como muchos oficiales de las SS, intentó desaparecer en el caos de la Alemania de posguerra. Cambió su nombre. Se mudó a diferentes ciudades. Trabajó en empleos menores. Intentó vivir como un hombre común, pero en 1950 fue reconocido por un superviviente de Buchenwald. El superviviente contactó a las autoridades. Sommer fue arrestado. El juicio de Martin Sommer comenzó en 1952. Fue uno de muchos juicios de posguerra contra perpetradores del Holocausto y crímenes de guerra nazis. Pero incluso entre esos juicios, el caso de Sommer se destacaba por la naturaleza particular de sus crímenes. No era acusado de operar cámaras de gas, no era acusado de masacres masivas, era acusado de tortura individual y sistemática, de experimentación médica sin consentimiento, de asesinato uno a uno de decenas de prisioneros. La Fiscalía presentó a docenas de testigos, supervivientes que habían experimentado directamente las torturas de Sommer, guardias que habían trabajado bajo sus órdenes, médicos prisioneros que habían tratado a sus víctimas, y presentaron los cuadernos de Sommer, sus meticulosos registros de tortura, sus observaciones sobre cuánto sufrimiento podían soportar diferentes prisioneros, su documentación de experimentos que habían resultado en muertes lentas y agonizantes. La defensa de Sommer era predecible, solo seguía órdenes, actuaba dentro de su autoridad como oficial de las SS, no tenía elección. Era la guerra. Eran tiempos extraordinarios que requerían medidas extraordinarias. Pero la Fiscalía demostró efectivamente que Sommer había ido mucho más allá de cualquier orden oficial, que sus experimentos eran iniciativas personales, que su crueldad excedía incluso los estándares brutales de las SS. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando Sommer fue confrontado con sus propios cuadernos. La Fiscalía leyó en voz alta sus observaciones, sus notas sobre cómo diferentes prisioneros reaccionaban al ahorcamiento parcial, sus mediciones de cuánto tiempo podía mantener a alguien sumergido en agua helada, sus cálculos sobre el tiempo de supervivencia bajo privación extrema de sueño. Sommer, sentado en el banquillo de los acusados, escuchó sin emoción aparente. Cuando se le preguntó si había escrito esas notas, confirmó que sí. Cuando se le preguntó por qué, respondió que era parte de su trabajo documentar sus actividades. No mostró remordimiento, no expresó arrepentimiento. Hasta el final, mantuvo que simplemente había cumplido con su deber. El veredicto fue unánime: culpable de múltiples cargos de asesinato, culpable de tortura, culpable de crímenes contra la humanidad. Martin Sommer fue sentenciado a cadena perpetua. Debía pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no termina ahí, porque cadena perpetua en la Alemania occidental de posguerra resultó significar algo muy diferente a lo que las víctimas esperaban. En 1961, después de servir solo 9 años de su sentencia, Martin Sommer fue liberado por razones de salud. Los médicos de la prisión argumentaron que su condición se estaba deteriorando, que mantenerlo encarcelado podría resultar en su muerte. Esta decisión causó indignación entre los supervivientes. ¿Qué hay de la salud de sus víctimas?, preguntaban. ¿Qué hay de las personas que torturó hasta la muerte? ¿No merecían ellos compasión médica? Pero las apelaciones fueron rechazadas.
Sommer salió de prisión. Vivió otros 10 años como hombre libre. Vivió tranquilamente. Pasó tiempo con su familia. Nunca expresó públicamente remordimiento. Nunca pidió perdón. Y en 1971, Martin Sommer murió de causas naturales, en una cama, rodeado de su familia. Una muerte pacífica. Una muerte que ninguna de sus víctimas tuvo el privilegio de experimentar. Esta es quizás la mayor injusticia de la historia de Martin Sommer. No solo lo que hizo, sino que nunca pagó realmente por ello, que vivió años de libertad después de su liberación, que murió viejo, en paz, sin haber cumplido ni una fracción de la sentencia que merecía. Pero aunque Sommer escapó de la justicia completa, su historia permanece, y debemos contarla, no para glorificar el mal, sino para entender, para recordar, para asegurarnos de que nunca olvidamos. La historia de Martin Sommer nos enseña varias lecciones críticas sobre la naturaleza del mal y cómo sistemas institucionales pueden facilitar las peores atrocidades humanas. Primera lección: el mal no siempre es obvio. Sommer no era un maníaco descontrolado. Era tranquilo, organizado, metódico, parecía profesional, y esa apariencia de normalidad hacía que su crueldad fuera aún más efectiva y sostenible. Segunda lección: la burocracia puede facilitar el horror. Cuando la tortura se convierte en papeleo, cuando el sufrimiento se convierte en datos, cuando el asesinato se convierte en procedimiento documentado, el mal se institucionaliza, se normaliza, se vuelve parte del sistema en lugar de una aberración del sistema. Tercera lección: la deshumanización es el primer paso hacia la atrocidad. Sommer veía a sus víctimas como sujetos de prueba, como material experimental, no como personas con familias, historias, sueños. Y una vez que haces esa distinción mental, cualquier crueldad se vuelve posible. Cuarta lección: los sistemas que permiten impunidad crean monstruos. Sommer pudo hacer lo que hizo, porque el sistema nazi no solo lo permitía, sino que lo facilitaba. Le dio autoridad, le dio víctimas, le dio un espacio donde operar sin supervisión efectiva. Quinta lección: la justicia incompleta es una traición a las víctimas. Que Sommer fuera liberado después de solo 9 años, que viviera años de libertad, que muriera en paz. Esto no es justicia. Es una segunda victimización de aquellos que sufrieron bajo su régimen de terror. La historia de Martin Sommer también nos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza humana. ¿Era Sommer inherentemente malvado? ¿O fue creado por las circunstancias? La evidencia sugiere que es ambas cosas. Claramente había algo en la psicología de Sommer que lo predisponía hacia la crueldad, su fascinación con el sufrimiento, su capacidad de desconectar emocionalmente, su curiosidad mórbida sobre los límites del dolor humano. Pero sin el sistema nazi, sin el campo de concentración, sin la autoridad que se le dio sobre vidas humanas indefensas, esas tendencias podrían nunca haber florecido hasta convertirse en las atrocidades que cometió. Sommer necesitaba el sistema, y el sistema necesitaba hombres como Sommer, hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio, hombres que podían torturar sin cuestionar, hombres que podían documentar el sufrimiento como si fuera investigación legítima. Esta simbiosis entre el individuo cruel y el sistema corrupto es lo que permitió el Holocausto. No fue solo Hitler, no fue solo una ideología, fue miles de hombres como Martin Sommer, cada uno contribuyendo su pequeña parte al horror masivo. Y esa es quizás la lección más importante, que el genocidio no requiere millones de fanáticos, requiere suficientes personas dispuestas a seguir órdenes sin cuestionar, suficientes personas dispuestas a deshumanizar a otros,
suficientes personas que pueden separar su moralidad personal de sus acciones profesionales. Los supervivientes del sótano de Sommer pasaron décadas lidiando con el trauma de lo que experimentaron. Muchos sufrieron pesadillas de por vida. Muchos desarrollaron fobias severas. Muchos nunca pudieron hablar completamente sobre lo que les pasó. Emil Karlebach, el prisionero político que sobrevivió a la tortura de Sommer, dedicó su vida después de la guerra a educar sobre el Holocausto. Dio cientos de charlas en escuelas, escribió libros, testificó en múltiples juicios. Pero hasta el día de su muerte, Karlebach admitió que nunca superó completamente lo que le pasó en ese sótano, que parte de él quedó allí, en esa oscuridad, con ese hombre de botas negras y sonrisa fría. Otros supervivientes eligieron nunca hablar de sus experiencias. El trauma era demasiado profundo, las memorias demasiado dolorosas. Vivieron el resto de sus vidas intentando olvidar lo que nunca podrían realmente olvidar. Y algunos supervivientes canalizaron su trauma en activismo. Se convirtieron en voces contra la injusticia, contra la tortura, contra cualquier sistema que permitiera que tales atrocidades ocurrieran. Estos supervivientes son héroes. No solo sobrevivieron al infierno, usaron esa experiencia para intentar hacer del mundo un lugar mejor, para asegurarse de que la memoria de lo que pasó no se perdiera, para advertir a futuras generaciones sobre los peligros del odio institucionalizado y la crueldad sistémica. Hoy, cuando visitamos Buchenwald, el campo ha sido preservado como memorial y museo. Miles de personas visitan cada año. Caminan por los mismos terrenos donde decenas de miles sufrieron y murieron. Y si bajas al sótano del búnker, puedes ver las celdas donde Martin Sommer realizó sus torturas. Las paredes todavía tienen manchas que ninguna cantidad de limpieza ha podido eliminar completamente. El espacio todavía tiene esa sensación opresiva, claustrofóbica. Los guías del memorial cuentan la historia de Sommer, no para sensacionalizar, sino para educar, para asegurarse de que los visitantes entiendan que el horror del Holocausto no fue solo abstracto, fue específico, fue personal. Fue hombres como Sommer, en lugares como ese sótano, causando sufrimiento inconmensible a personas reales. Y la pregunta que muchos visitantes se hacen mientras están en ese espacio es: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo el mundo permitir que esto sucediera? La respuesta es compleja. Fue una combinación de ideología tóxica, propaganda efectiva, complicidad masiva, indiferencia internacional y la participación activa de miles de individuos como Martin Sommer. No hay una sola causa, no hay un solo culpable. Es una telaraña de culpabilidad que se extiende desde los líderes nazis en la cima hasta los guardias de campos en la base, e incluye a todos los que miraron hacia otro lado, todos los que no hicieron preguntas, todos los que eligieron su propia comodidad sobre la protección de los vulnerables. Martin Sommer es solo un hilo en esa telaraña, pero es un hilo importante, porque su historia ilustra cómo individuos aparentemente normales pueden convertirse en perpetradores de atrocidades cuando se les da poder sin responsabilidad, autoridad sin supervisión y víctimas deshumanizadas. La responsabilidad de recordar a Martin Sommer y hombres como él no es solo de los historiadores o los educadores, es de todos nosotros, porque solo recordando podemos esperar prevenir. Solo entendiendo cómo pasó, podemos reconocer las señales de advertencia cuando aparecen de nuevo. Solo manteniendo viva la memoria de las víctimas, podemos honrar su sufrimiento y asegurarnos de que no fue en vano. Esta es nuestra obligación con las víctimas del sótano de Sommer, con todos los que bajaron esas escaleras
sabiendo que probablemente nunca volverían a subir, con todos los que gritaron en esa oscuridad sin que nadie viniera a ayudarlos, con todos los que murieron sintiendo que el mundo los había abandonado. Nunca los abandonaremos. Nunca olvidaremos sus nombres, sus historias, su sufrimiento. Nunca permitiremos que su memoria se desvanezca en la niebla del tiempo. Y nunca permitiremos que surja otro Martin Sommer, otro hombre con un sótano y víctimas indefensas y un sistema que facilite su crueldad. Esa es nuestra promesa, no solo a las víctimas de Buchenwald, sino a todas las víctimas de genocidios, de torturas sistemáticas, de atrocidades masivas en toda la historia humana. Nunca más. Esas dos palabras deben ser más que un eslogan. Deben ser un compromiso activo, un compromiso de estar vigilantes, de cuestionar autoridad cuando ordena crueldad, de defender a los vulnerables, de rechazar la deshumanización en todas sus formas. Porque la historia de Martin Sommer nos enseña que el mal no necesita condiciones extraordinarias para florecer. Solo necesita suficientes personas dispuestas a mirar hacia otro lado, suficientes personas dispuestas a seguir órdenes sin cuestionar, suficientes personas que priorizan su comodidad sobre la justicia. Y nos enseña que la diferencia entre una sociedad civilizada y una que comete genocidio puede ser alarmantemente pequeña. Puede ser tan simple como eliminar las salvaguardas legales, como normalizar la deshumanización, como permitir que la crueldad se institucionalice. Por eso debemos ser vigilantes, por eso debemos educar, por eso debemos recordar. Martin Sommer murió hace más de 50 años, pero su legado permanece en las cicatrices de los supervivientes, en las lápidas de las víctimas, en los archivos de Buchenwald y en nuestra responsabilidad colectiva de asegurarnos de que la historia nunca se repita. Cuando salgas de escuchar esta historia, cuando regreses a tu vida diaria, lleva contigo esta memoria. Recuerda que el horror del Holocausto no fue abstracto, fue concreto. Fue Martin Sommer en un sótano con víctimas indefensas. Recuerda que los perpetradores no eran monstruos míticos, eran personas reales que hicieron elecciones reales de causar sufrimiento real. Recuerda que las víctimas no eran números, eran personas con nombres, familias, sueños, que merecían vivir, pero fueron asesinadas por un sistema que los veía como menos que humanos. Y recuerda que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Esa es la lección final de Martin Sommer, el verdugo de Buchenwald, el hombre del sótano, el hombre que convirtió la tortura en metodología y el sufrimiento en datos. Su muerte no fue justicia completa, pero nuestra memoria puede ser, nuestra educación puede ser, nuestro compromiso de prevenir puede ser. Nunca olvidaremos las víctimas, nunca perdonaremos a los perpetradores y nunca permitiremos que el mundo olvide lo que pasó en ese sótano, en ese campo, en ese momento oscuro de la historia humana, porque solo recordando podemos prevenir, solo educando podemos proteger, solo manteniendo viva la memoria podemos honrar a aquellos que sufrieron. Martin Sommer escapó de la justicia completa en vida, pero no escapará del juicio de la historia. Su nombre permanecerá para siempre asociado con crueldad, con tortura, con el abuso más extremo del poder humano. Y ese es el legado que dejamos. No glorificación, no fascinación mórbida, sino condena absoluta y recordatorio eterno de lo que nunca debe volver a suceder. Nunca más. Otto Moll, el demonio de los crematorios. El olor es lo primero que golpea. Un olor dulzón, nauseabundo, que impregna todo. Es el olor de carne humana quemándose,
miles de cuerpos convertidos en humo negro y espeso que se eleva hacia el cielo gris de Auschwitz-Birkenau. Un hombre camina entre los hornos crematorios. Es corpulento, de estatura media, con una expresión que parece tallada en piedra. Lleva uniforme de las SS impecablemente planchado, a pesar del calor infernal que emana de los hornos. Se acerca a un grupo de prisioneros del Sonderkommando, el comando especial obligado a trabajar en los crematorios. Estos hombres tienen el trabajo más horrible imaginable: sacar los cadáveres de las cámaras de gas, arrancar dientes de oro de las bocas de los muertos, arrastrar los cuerpos hasta los hornos, meter los cadáveres en las llamas. El oficial de las SS los observa trabajar, pero no está satisfecho. Los prisioneros no están trabajando lo suficientemente rápido. Hay un retraso. Los cuerpos se están acumulando porque los hornos no pueden procesar tantos cadáveres tan rápidamente. El oficial saca su pistola Luger. Sin decir palabra, sin advertencia, apunta a la cabeza del prisionero más cercano y dispara. El hombre cae muerto junto a los cadáveres que estaba procesando. Los otros prisioneros se congelan del terror. El oficial los mira con ojos fríos. Más rápido. Es todo lo que dice. Más rápido. Y luego, algo aún más horrible. El oficial señala el cadáver del prisionero que acaba de ejecutar. Ese también va al horno. Ahora, los prisioneros, temblando, obedecen. Recogen el cuerpo de su compañero, aún caliente, aún sangrando, y lo arrojan a las llamas junto con las otras víctimas. El oficial observa por un momento más, luego se da la vuelta y camina tranquilamente hacia el siguiente crematorio. Porque tiene que supervisar otros 3, tiene que asegurarse de que la producción se mantenga alta, que no haya retrasos, que los miles de cadáveres que llegan cada día sean procesados eficientemente. Su nombre era Otto Moll, y en el infierno de Auschwitz-Birkenau, donde la muerte era rutina y el horror era normal, Moll se destacaba como algo excepcional, como alguien cuya crueldad superaba incluso los estándares brutales de las SS. Era conocido por los prisioneros con varios apodos: el demonio de los crematorios, el carnicero de Birkenau, el ángel de la muerte de las cámaras de gas. Esta no es la historia de un comandante de campo sentado en una oficina firmando papeles. Esta no es la historia de un burócrata distante tomando decisiones desde lejos. Esta es la historia de un hombre que trabajaba directamente con la muerte, que supervisaba personalmente el asesinato y la cremación de cientos de miles de personas, que no solo implementaba el genocidio, sino que añadía su propio toque de sadismo gratuito a cada día de trabajo. Esta es la historia de Otto Moll, el jefe de los crematorios de Neuenzinzant, Auschwitz-Birkenau, el hombre que supervisó la cremación de aproximadamente 400.000 judíos húngaros en solo 2 meses. El hombre que perfeccionó el arte de quemar cadáveres cuando los hornos se sobrecargaban. El hombre que ejecutaba prisioneros por diversión cuando se aburría. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo brutalidad aleatoria, es brutalidad sistemática combinada con sadismo personal. Es la historia de un hombre que encontró su vocación en los crematorios de Auschwitz, que amaba su trabajo, que se enorgullecía de su eficiencia en procesar muerte. Bienvenido al reino de Otto Moll, un lugar donde el humo nunca se detenía, donde el fuego nunca se apagaba, donde miles de personas eran convertidas en cenizas cada día bajo la supervisión de un hombre que veía esto no como horror, sino como logro profesional. Porque Otto Moll no era simplemente cruel, era innovador en su crueldad. Desarrolló nuevas técnicas para quemar cadáveres más eficientemente. Ideó métodos para acelerar el proceso de cremación.
encontró formas de procesar más cuerpos en menos tiempo, y cuando los números eran demasiado altos, cuando los hornos no podían seguir el ritmo del asesinato masivo, Moll supervisaba personalmente la quema de cuerpos en fosas al aire libre. Miles de cadáveres apilados, rociados con grasa humana para que ardieran mejor, convertidos en piras masivas de muerte. Y Moll caminaba entre estas fosas ardientes con la misma expresión de siempre, sin emoción, sin horror, solo satisfacción profesional por un trabajo bien hecho. Comencemos por el final, porque la mejor forma de entender quién fue Otto Moll es viendo cómo enfrentó la justicia. Mayo de 1946. El Tribunal Militar estadounidense en Dachau está juzgando a criminales de guerra de Auschwitz. Otto Moll está entre los acusados. La evidencia contra él es abrumadora. Docenas de supervivientes del Sonderkommando testifican, cuentan historias de su crueldad, de las ejecuciones aleatorias, de cómo arrojaba personas vivas a las llamas, de cómo golpeaba a prisioneros hasta la muerte con sus propias manos. Moll escucha estos testimonios sin mostrar emoción. No niega los hechos básicos. No puede. Demasiados testigos, demasiada evidencia. Pero insiste en que solo estaba cumpliendo órdenes, que su trabajo era supervisar los crematorios, que simplemente hacía lo que se le ordenaba. Cuando el fiscal le pregunta sobre arrojar personas vivas al fuego, Moll responde con indiferencia. Si alguien estaba demasiado débil para caminar a la cámara de gas, era más eficiente arrojarlo directamente a las fosas ardientes. Evitaba retrasos. Era lógica, eficiencia, nada personal. El tribunal no se impresiona con su defensa. Otto Moll es declarado culpable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, de participación directa en el asesinato de cientos de miles de personas. Es sentenciado a muerte por ahorcamiento. El 28 de mayo de 1946, Otto Moll es conducido al patíbulo en la prisión de Landsberg. No muestra miedo, no suplica. Camina con la misma expresión indiferente que había tenido caminando entre los crematorios. La soga es colocada alrededor de su cuello. Se lee la sentencia una última vez, y entonces la trampilla se abre. Moll cae. La soga se tensa. Su cuello se rompe instantáneamente. Muere rápido. Una muerte mucho más misericordiosa que las que él había infligido a incontables víctimas. Víctimas que había quemado vivas, que había golpeado hasta la muerte, que había ejecutado por diversión. Pero al menos fue justicia. Al menos Otto Moll pagó por sus crímenes. Al menos no vivió décadas en libertad como algunos otros perpetradores. Fue capturado, fue juzgado, fue ejecutado, en menos de un año después del final de la guerra. Y ahora que conoces su final, retrocedamos al principio. Otto Moll nació el 4 de marzo de 1905 en Hohenolsen, Alemania. Era hijo de una familia campesina pobre. Su educación fue mínima. Dejó la escuela a temprana edad para trabajar en granjas. No hay nada en su infancia que sugiera que se convertiría en uno de los asesinos más brutales del Holocausto. Era simplemente un joven campesino alemán sin educación, sin perspectivas, sin futuro prometedor. Pero en 1926, a los 21 años, Moll se unió al partido nazi y en 1935 se unió a las SS. Moll fue asignado al campo de concentración de Sachsenhausen en 1936. Comenzó como guardia común. No mostraba habilidades especiales, no tenía educación que lo distinguiera, pero tenía algo que las SS valoraban: obediencia absoluta, voluntad de usar violencia sin vacilar y completa falta de empatía por los prisioneros. En 1940 fue transferido a Auschwitz. El campo acababa de ser establecido.
necesitaban personal, y Moll fue uno de los primeros guardias de las SS asignados allí. Pero su verdadera carrera en Auschwitz comenzó en 1942, cuando las cámaras de gas comenzaron a operar y los crematorios fueron construidos. Las SS necesitaban personal confiable para supervisar estas instalaciones, hombres que no se acobardarían ante el horror, hombres que podían trabajar día tras día rodeados de muerte masiva sin quebrarse psicológicamente. Otto Moll era perfecto para el trabajo. Fue asignado como jefe de los crematorios de Birkenau. Su responsabilidad era supervisar todo el proceso de cremación, asegurarse de que los cuerpos que salían de las cámaras de gas fueran procesados eficientemente, que los hornos funcionaran a capacidad máxima, que no hubiera retrasos ni cuellos de botella. Y Moll abordó esta tarea con dedicación profesional que era escalofriante en su intensidad. Los crematorios de Birkenau eran el corazón del aparato de exterminio de Auschwitz. Había 4 crematorios principales. Cada uno tenía cámaras de gas y hornos crematorios. El proceso era simple pero horrible. Las víctimas eran llevadas a las cámaras de gas bajo el pretexto de que iban a ducharse. Una vez encerradas, el Zyklon B era arrojado desde aberturas en el techo. En aproximadamente 20 minutos, todos estaban muertos. Luego venía el trabajo del Sonderkommando, prisioneros judíos obligados a trabajar en los crematorios bajo amenaza de muerte inmediata. Su tarea era abrir las cámaras de gas, sacar los cadáveres, buscar objetos de valor, arrancar dientes de oro, cortar el cabello de las mujeres muertas y finalmente arrastrar los cuerpos hasta los hornos crematorios y quemarlos. Era trabajo infernal. Los hombres del Sonderkommando vivían separados de otros prisioneros. Sabían demasiado, habían visto demasiado, y cada pocos meses el Sonderkommando entero era ejecutado y reemplazado con prisioneros frescos para mantener el secreto. Otto Moll supervisaba todo esto, era su reino, y gobernaba con terror absoluto. Los supervivientes del Sonderkommando, que vivieron para testificar después de la guerra, describieron a Moll como el oficial de las SS más temido en todo Auschwitz, más temido que Josef Mengele, más temido que los comandantes del campo, porque Moll estaba allí, presente, constantemente, caminando entre los crematorios, observando, criticando, castigando. Philipp Müller, uno de los pocos supervivientes del Sonderkommando, escribió extensamente sobre Moll. Müller trabajó en los crematorios durante casi 3 años, un período de supervivencia casi milagroso. Müller describió a Moll como un sádico que disfrutaba causando sufrimiento, que no solo cumplía órdenes, sino que buscaba activamente oportunidades para matar. Müller recordó un incidente específico. Un grupo de mujeres y niños había sido seleccionado para las cámaras de gas, pero había un retraso. Los crematorios estaban sobrecargados, las cámaras de gas no estaban disponibles inmediatamente, y Moll decidió que esperar era ineficiente. Ordenó que las víctimas fueran llevadas directamente a las fosas de cremación al aire libre, y ordenó que fueran arrojadas vivas a las llamas. Los prisioneros del Sonderkommando se horrorizaron, pero Moll sacó su pistola. Les dijo que obedecieran o se unirían a las víctimas en las llamas, y así, docenas de mujeres y niños fueron arrojados vivos a fosas ardientes mientras Moll observaba con expresión indiferente. Este no fue un incidente aislado. Múltiples supervivientes testificaron sobre Moll arrojando personas vivas al fuego. Era uno de sus métodos preferidos de ejecución cuando quería ser especialmente cruel. Moll también ejecutaba prisioneros del Sonderkommando por las infracciones más mínimas: trabajar demasiado lento, mirar a un guardia de forma incorrecta,
Tomar un pedazo de pan de un cadáver, cualquier cosa podía resultar en ejecución inmediata. A veces Moll disparaba a la víctima, otras veces la golpeaba hasta la muerte con una barra de hierro que siempre llevaba consigo. Otras veces la arrojaba a las llamas, y después de cada ejecución, Moll simplemente continuaba con su inspección como si nada hubiera pasado. Esta combinación de eficiencia burocrática y sadismo personal es lo que hacía a Otto Moll particularmente aterrador. No era simplemente un bruto sin cerebro, era un administrador competente que además disfrutaba la violencia. Llevaba registros meticulosos de cuántos cuerpos se procesaban cada día, reportaba problemas técnicos con los hornos, sugería mejoras en el proceso de cremación. Era profesional en su trabajo, excepto que su trabajo era procesar cadáveres humanos a escala industrial. Moll también era conocido por su innovación técnica. Cuando los crematorios se sobrecargaban, cuando no podían procesar tantos cadáveres como estaban llegando, Moll desarrolló métodos alternativos, supervisó la excavación de enormes fosas al aire libre y organizó la quema masiva de cuerpos en estas fosas. Pero quemar cuerpos humanos no es fácil, no arden fácilmente, necesitas combustible adicional. Y aquí Moll mostró su ingenio macabro. Descubrió que la grasa humana de cuerpos parcialmente quemados podía ser recolectada y usada como combustible para quemar más cuerpos. Ordenó al Sonderkommando que excavara canales desde las fosas ardientes. La grasa derretida fluía por estos canales, era recolectada en recipientes, y luego era vertida sobre nuevos montones de cadáveres para ayudarlos a arder. Era reciclaje aplicado al genocidio. Usar los restos de las víctimas para quemar más víctimas más eficientemente. Philipp Müller describió estas escenas como lo más horrible que había presenciado en Auschwitz. Ver a Moll dirigiendo estas operaciones, gritando órdenes sobre cómo apilar los cuerpos para que ardieran mejor, sobre cómo aplicar la grasa humana, era demasiado incluso para hombres acostumbrados al horror diario. El período más intenso del trabajo de Moll fue durante la acción húngara en 1944. Entre mayo y julio de ese año, aproximadamente 400.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz. La mayoría fueron asesinados inmediatamente. Aproximadamente 300.000 fueron gaseados en un período de 8 semanas. Los crematorios no podían seguir el ritmo. Así que Moll supervisó la operación masiva de fosas de cremación al aire libre. Cientos de miles de cuerpos fueron quemados en estas fosas bajo su dirección. Trabajaba día y noche. Apenas dormía. Su dedicación al trabajo era total. Y esta dedicación era porque se enorgullecía de su eficiencia, porque ver las columnas de humo elevándose constantemente le daba satisfacción profesional. Müller recordó que Moll a veces se quedaba parado junto a las fosas ardientes por horas, observando, asegurándose de que todo funcionara perfectamente, y ocasionalmente, cuando un prisionero no trabajaba lo suficientemente rápido, Moll lo empujaba directamente a las llamas, no como castigo por una infracción específica, simplemente porque podía, porque disfrutaba el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Otro testimonio devastador vino de Dov Paisikovich, un adolescente húngaro que por milagro fue seleccionado para el Sonderkommando. Paisikovich describió cómo Moll estaba parado junto a una fosa ardiente donde cientos de cuerpos se quemaban. El humo era tan denso que apenas podías ver. El calor era insoportable. El olor era indescriptible. Y Moll estaba comiendo. Tenía salchichas y pan. Comía tranquilamente mientras supervisaba la quema de cadáveres. Para Moll era normal. Era su trabajo. Era su rutina diaria. El horror había sido completamente normalizado en su mente.
Esta normalización del horror es quizás el aspecto más perturbador de Otto Moll. No era un loco descontrolado, era completamente funcional, completamente cuerdo. Simplemente había aceptado que su trabajo era procesar cadáveres humanos, y lo hacía con la misma actitud profesional que un trabajador de fábrica tendría procesando cualquier otro material. Moll también era conocido por su crueldad psicológica hacia los prisioneros del Sonderkommando. Les recordaba constantemente que pronto serían ejecutados y reemplazados, que su supervivencia era temporal. Philipp Müller recordó que Moll ocasionalmente seleccionaba prisioneros del Sonderkommando y los obligaba a identificar miembros de su propia familia entre los cadáveres recién gaseados. Luego, los obligaba a procesar esos cuerpos específicos. Era crueldad diseñada para quebrar completamente el espíritu de los prisioneros. Y cuando Moll se aburría, cuando no había suficiente trabajo, buscaba otras formas de entretenerse. Obligaba a prisioneros a correr mientras les disparaba. Practicaba su puntería usando prisioneros como blancos. Organizaba peleas entre prisioneros hambrientos por pedazos de comida. Todo esto mientras supervisaba el asesinato industrial de cientos de miles de personas. Cuando los soviéticos se acercaban en enero de 1945, los nazis comenzaron a evacuar Auschwitz. Otto Moll participó en la destrucción de evidencia. Supervisó la voladura de los crematorios que había operado durante años. Luego, huyó hacia el oeste con las SS en retirada, pero fue capturado por tropas estadounidenses en mayo de 1945. Intentó esconder su identidad, pero supervivientes del Sonderkommando lo identificaron. Durante su juicio, Moll mostró poca emoción. Admitió que había supervisado los crematorios, pero insistió en que solo estaba cumpliendo órdenes. Negó haber arrojado personas vivas al fuego. Negó haber ejecutado prisioneros sin razón. Negó el sadismo del que múltiples testigos lo acusaban. Pero los testimonios eran demasiado numerosos, demasiado consistentes, demasiado detallados. El tribunal no tuvo dudas. Otto Moll era culpable y merecía la pena máxima. Su ejecución en mayo de 1946 cerró el capítulo de uno de los perpetradores más brutales del Holocausto. Pero no cerró las heridas que había causado. Los pocos supervivientes del Sonderkommando llevaron el trauma por el resto de sus vidas. Philipp Müller describió cómo las pesadillas nunca se detuvieron, cómo el olor de carne quemada lo perseguía, cómo cada vez que cerraba los ojos veía las fosas ardientes y la figura de Otto Moll. La historia de Otto Moll nos enseña que el mal no requiere ideología compleja. Moll no era un ideólogo convencido, era simplemente un hombre ordinario que encontró un trabajo y descubrió que era bueno en él, y en lugar de horrorizarse, lo abrazó. Se enorgulleció de su eficiencia. Eso es más aterrador que el sadismo puro, porque sugiere que personas ordinarias pueden participar en atrocidades y sentirse orgullosas de su eficiencia. Hoy, cuando visitamos Auschwitz-Birkenau, los crematorios que Moll supervisaba están en ruinas. Algunos fueron destruidos por los nazis en retirada. Otros han sido preservados como monumentos. Puedes caminar donde Moll caminaba. Puedes ver los hornos que operaba. Pero ninguna visita puede capturar realmente la magnitud de lo que sucedió. Debemos pensar en historias individuales, como el niño de 4 años cuya madre le suplicó a Moll que lo perdonara. Moll lo arrojó a una fosa ardiente mientras la madre observaba. Luego arrojó a la madre también, como el anciano rabino que intentó bendecir a Moll antes de morir. Moll lo golpeó hasta la muerte con su barra de hierro. Estas son las historias que debemos recordar, no como estadísticas, como personas, y debemos recordar a Otto Moll
no como monstruo abstracto, sino como persona real que eligió hacer lo que hizo, que pudo haber elegido diferente, pero no lo hizo. Su ejecución fue justicia, pero justicia que no puede compensar el sufrimiento que causó. Ninguna sentencia puede devolver la vida a sus víctimas. Solo podemos asegurarnos de que su historia sea contada, que su nombre sea recordado en infamia, que las generaciones futuras aprendan sobre él como advertencia urgente, advertencia de lo que sucede cuando sistemas permiten que individuos ejerzan poder absoluto, cuando la deshumanización se institucionaliza, cuando la eficiencia importa más que la moralidad. Nunca más. Esa es la promesa. Nunca más permitiremos que surja otro Otto Moll. Pero para cumplir esa promesa debemos recordar, debemos educar, debemos permanecer vigilantes. Porque Otto Moll no apareció de la nada, fue creado por un sistema, fue habilitado por una ideología, fue recompensado por su crueldad, y solo asegurando que esos sistemas nunca resurjan, podemos honrar la memoria de sus víctimas. Nunca más.